Buen día, maestra. Espero que se encuentre de maravilla. Mi nombre es Jimena Yuselín Jaime Hernández, de la preparatoria número 4 del turno matutino, del grupo de tercero A. De lo que tratará el video de hoy será de los grupos de compuestos orgánicos más importantes que tenemos en química. En esta presentación vamos a aprender y tener una explicación fluida para poder entenderlo mejor. Veremos cómo se obtienen, en qué reacciones participan, veremos ejemplos para que sea más entendible, junto con sus propiedades físicas y químicas. Y ya para finalizar, sus aplicaciones en la industria. Primero iniciaremos con una breve introducción para que podamos entender mejor este tema. En la química orgánica, una de las ramas más fascinantes de la ciencia, estudiamos los compuestos formados principalmente por carbono e hidrógeno, así como sus derivados. Dentro de esta enorme variedad de compuestos existen ciertos grupos que son fundamentales para comprender tanto las bases teóricas como las aplicaciones prácticas de esta disciplina. Hoy vamos a enfocarnos en los alcanos, alquenos, alquinos, derivados halogenados, alcoholes, aldehídos y cetonas, que presentan los pilares sobre los que se construye buena parte de la química orgánica y de la industria moderna. Comencemos con los alcanos. Estos son los compuestos orgánicos más sencillos, formando únicamente por enlace simple como carbono con carbono y carbono y hidrógeno. Se conocen también como hidrocarburos saturados, porque cada átomo de carbono está unido al máximo número de hidrógenos posibles. Ejemplos comunes son el metano, el etano, el propano y el butano, que se encuentran en el gas natural o en el gas licuado de petróleo. Los alcanos son poco reactivos debido a la estabilidad de sus enlaces, pero tienen un papel fundamental como combustibles, ya que al arder liberan grandes cantidades de energía. En contraste, los alquenos poseen al menos un doble enlace, carbono y carbono, lo que los convierte en hidrocarburos insaturados. Este doble enlace se les confiere una reactividad mucho mayor que la de los alcanos, ya que puede participar en reacciones de adición donde se rompen los enlaces múltiples como para dar lugar a nuevos compuestos. Siguiendo esta misma lógica, llegamos a los alquinos, que contienen al menos un triple enlace entre carbonos. Este tipo de enlaces no solo se les otorga un carácter lineal en su geometría, sino también una gran reactividad química. Un ejemplo representativo es el etino, más conocido como acetileno, ampliamente usado en soldadura autógena por la alta temperatura que produce al quemarse. Los alquinos son menos comunes en la vida cotidiana que los alcanos y alquenos, pero son esenciales en la síntesis de compuestos químicos de mayor complejidad, como medicamentos o materiales especiales. Ahora bien, los derivados halogenados son compuestos en los que uno o varios átomos de hidrógeno de un hidrocarburo son sustituidos por átomos de halógeno, flúor, cloro, bromo o yodo. Esta sustitución cambia notablemente las propiedades del compuesto original. Pasando al grupo de los alcoholes, nos encontramos con compuestos que poseen al menos un grupo hidroxilo, OH, unido a un átomo de carbono. Este grupo funcional les confiere características únicas, como la capacidad de formar puentes de hidrógeno, lo que aumenta su solubilidad en agua. A continuación, los aldehídos son compuestos que contienen el grupo carbonilo, es decir, un átomo de carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno, y en este caso, dicho carbono está unido también a un átomo de hidrógeno. Esta estructura les otorga reactividad característica especialmente en reacciones de oxidación y reducción. Finalmente, las cetonas también poseen el grupo carbonilo, pero a diferencia de los aldehídos,
Este se encuentra enlazado a 2 carbonos en lugar de un hidrógeno. Esto les da propiedades ligeramente distintas. Suelen ser menores reactivas que los aldehídos, pero son solventes muy útiles. La acetona, por ejemplo, es la acetona más común y se utiliza ampliamente como disolvente en la industria y en productos domésticos como el quitasmalte. Ahora sí, ya podemos comenzar y dar inicio a nuestra hermosa. Las reacciones de los alcanos serán las siguientes. Los alcanos son poco reactivos, pero participan en 3 reacciones importantes, como la combustión, liberando dióxido de carbono y agua, halogenación, sustituyendo hidrógenos por halógenos como cloro o bromo, craqueo, donde se rompen moléculas grandes para formar otras más pequeñas como la gasolina. Los ejemplos: metano, CH4, gas inflamable, incloro e inodoro; etano, C2H6, gas que se encuentra en el gas natural; propano, C3H8, gas licuable usado como combustible. ¿Y en dónde lo podemos usar? El metano se usa como combustible doméstico y energético. El etano sirve como materia prima para producir plásticos. Y el propano se emplea en calefacción y cocinas. Daremos por terminado el grupo de alcanos. Ahora podremos comenzar con el grupo de alquenos. Los alquenos son hidrocarburos que contienen cuando menos un doble enlace o ligadura como carbono con carbono. Los alquenos tienen la fórmula general de CH2N, donde N significa 2, 3, 4, etc. El primer alqueno es a partir de 2 átomos de carbono y se caracterizan por tener la estructura CH doble enlace CH, grupo funcional importante en la química orgánica. Su obtención: se obtienen por deshidratación de alcoholes quitando agua o por deshidrogenación de alcanos. Y ahí podemos ver la fórmula gráfica semidesarrollada de los alquenos. Ahora seguiremos con alquenos, con sus reacciones, con sus ejemplos y con sus usos. Participan en reacciones de adición, donde el doble enlace se rompe y se agregan nuevos átomos, como hidrogenación, forma alcanos; halogenación, se añaden halógenos; hidratación, se forma un alcohol. También sufren polimerización formando plásticos. Ejemplos: eteno, C2H4, gas incoloro, base del polietileno; propeno, C3H6, gas inflamable; 1-buteno, C4H8, gas licuable. Sus usos son los siguientes. El eteno se usa en la fabricación de plásticos y para madurar frutas. El propeno produce polipropileno y el buteno en la industria del caucho y diferentes tipos de los plásticos. Ahora proseguiremos con el grupo de alquinos. Son insolubles en agua, pero bastante solubles en disolventes orgánicos usuales y de baja polaridad como el éter, el benceno, el tetracloruro de carbono. Son menos densos que el agua y sus puntos de ebullición muestran el aumento usual con el incremento del número de carbonos y el efecto habitual de ramificación de las cadenas. Los puntos de ebullición son casi los mismos que para los alcanos o alquenos con el mismo número de carbonos. Los 3 primeros términos son gases, los demás son líquidos o sólidos. A medida que aumenta el peso molecular, aumenta la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. Su obtención: se forman por deshidrohalogenación de dihalogenuros o por deshidrogenación de alquenos. Ahora proseguiremos con sus reacciones, sus ejemplos y con sus usos. Su reacción:
Al tener un triple enlace, reacciona fácilmente por adición, combustión o formando sales metálicas llamadas acetiluros. Sus ejemplos: etino, C2H2 o acetileno, gas muy inflamable. Propino, C3H4, gas reactivo. 1-butino, C4H6, gas licuable. Sus usos: el etino se usa en soldadura autógena. El propino y el butino se usan en la industria química para fabricar plásticos y solventes. Continuaremos con los derivados halogenados. Son compuestos orgánicos derivados de los hidrocarburos, que se forman a partir de la sustitución de uno o más hidrógenos por un número o igual de halógenos, como flúor, cloro, bromo o yodo. Por lo que estos compuestos contienen solo carbono, hidrógeno y halógenos. Se representan con la fórmula general que es RX, donde R representa un radical alquilo o una cadena de carbonos y X igual a F es el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Su obtención: se obtienen por halogenación de alcanos o alquenos o reemplazando grupos de OH de alcoholes por halógenos. Sus reacciones, que van acompañadas de tres partes diferentes: sustitución con base o metales, eliminación formando alquenos y reacción de Wurtz, produce alcanos. Sus ejemplos: clorometano, CH3 cloro, gas tóxico, bromoetano, C2H5 bromo, líquido volátil, cloroformo, CHCl3, o sea, cloro, líquido denso. Sus usos: el clorometano se usa en refrigerantes, el bromoetano en síntesis orgánicas y el cloroformo antiguamente en medicina ya no se usa porque es un tóxico. El grupo compuesto de los alcoholes. Los alcoholes son compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos de hidroxilo, OH, enlazados covalentemente. La posición del OH en la cadena de carbonos determina las características particulares de los alcoholes. Su fórmula general es ROH, donde la R representa una cadena de carbonos. Su obtención: se obtienen por hidratación de alquenos, fermentación de los azúcares o reducción de aldehídos y cetonas. La reacción de los alcoholes es la siguiente: oxidación, forma aldehídos o ácidos. Deshidratación, forma los alquenos. Esterificación, con ácidos carboxílicos. La combustión, libera energía, CO2 y agua. Ejemplos: metanol, CH3OH, líquido tóxico e inflamable. Etanol, C2H5OH, líquido incoloro soluble en agua. Propanol, C3H7OH, líquido volátil, buen desinfectante. Sus usos: el metanol se usa como anticongelante, el etanol en bebidas y biocombustibles, el propanol en productos de limpieza y los cosméticos. Los aldehídos son compuestos que se caracterizan por la presencia del grupo carbonilo, o sea, carbono, doble enlace, oxígeno, en posición terminal, es decir, en un extremo de la estructura o cadena de carbonos, como el carbono primario, enlazado a un hidrógeno. Su obtención: se forman por oxidación parcial en los alcoholes primarios. Ahora proseguiremos con la reacción de los aldehídos. Oxidación: genera los ácidos carboxílicos. Reducción: produce los alcoholes. Adición: con alcoholes o HCN. Ejemplos: metanal, HCHO,
que es el gas soluble, el etanal, CH3CHO, líquido volátil, y el propanal, que es C2H5CHO, líquido con un olor bastante fuerte. Sus usos son los siguientes. El metanal, formaldehído, se usa en resinas y diferentes desinfectantes. El etanal en perfumes y vinagre. Y el propanal en plásticos y diferentes fragancias. Proseguiremos con el último grupo de compuestos, que en este caso son las cetonas. Son compuestos orgánicos que se caracterizan por poseer un grupo carbonilo, como carbono, doble enlace, oxígeno, unido a dos átomos de carbono con sus cadenas. Su obtención. Se obtienen por oxidación de alcoholes secundarios. Y ahí podemos ver una fórmula general de las cetonas que la puede representar de cualquier manera, pero es para que sea más entendible cómo es la fórmula. Las reacciones de las cetonas. Reducción, que es la formación de los alcoholes. Adición, con HCN o reactivos de Grignard. Condensación, para formar compuestos un poco elevados. Ejemplos. Propanona, CH3COCH3, que es la conocida acetona. Butanona, CH3COC2H5, líquido volátil. Ciclopentanona, C5H8O, líquido muy oloroso. Usos. La propanona se usa en cosmética y limpieza. La butanona en adhesivos. Y la ciclopentanona en perfumes y plásticos. Como nos podemos percatar y como hemos visto, los compuestos orgánicos están presentes en casi todo lo que usamos a diario, desde el gas con el que cocinamos hasta los plásticos, perfumes y combustibles, como con los medicamentos que usamos día a día. Comprender su estructura, sus reacciones y sus aplicaciones nos permite valorar el papel fundamental de la química orgánica en la vida moderna y en nuestra vida cotidiana, dándonos cuenta la importancia que tenemos de cada uno de estos productos, que no hiciéramos si no estuviéramos con ellos. Muchas gracias. Como podemos ver, cada uno de estos grupos de compuestos orgánicos, alcanos, alquenos, alquinos, derivados halogenados, alcoholes, aldehídos y cetonas, no solo representa una categoría teórica de estudio, sino que tiene una enorme importancia en práctica. Están presentes en los combustibles que usamos, en los plásticos que nos rodean, en los medicamentos que consumimos, en los solventes industriales y hasta en los procesos biológicos que sostienen la vida. Comprender sus estructuras, propiedades y reacciones es fundamental para conectar la teoría química con el mundo real y con la necesidad de la sociedad. Hemos llegado al fin de este recorrido por los principales grupos de compuestos orgánicos, elementos fundamentales en la química y en nuestra vida cotidiana. A lo largo de esta presentación aprendimos que la química orgánica no solo estudia el carbono y sus enlaces, sino que también nos permite entender cómo se construye la materia viva y los materiales que utilizamos a diario, desde los simples alcanos, base de los combustibles, hasta los más complejos, alcoholes, aldehídos y las cetonas. Todos estos compuestos cumplen funciones vitales en la industria, la medicina, la energía y la vida misma. Vimos que cada grupo tiene características únicas. Los alcanos son fuentes de energía y materia prima para combustibles. Los alquenos y alquinos son esenciales para fabricar plásticos y materiales sintéticos. Los derivados halogenados se emplean en procesos industriales y en síntesis química. Los alcoholes son indispensables en desinfectantes, biocombustibles y cosméticos. Los aldehídos y las cetonas aportan aromas, fragancias y solventes en distintos productos. Gracias a las reacciones químicas que cada uno puede experimentar, la química orgánica se convierte en una herramienta
muy poderosa para crear nuevos materiales, optimizar recursos y desarrollar tecnologías sostenibles. Gracias por su atención y hasta aquí concluyo con la información y la presentación que llevé a cabo. Espero que sea de su agrado y que pueda entender mejor con una explicación fluida y breve. Muchas gracias, maestra, que tenga un excelente día.